El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Jesucristo ha resucitado. ¡Ha resucitado! ¡Claro que sí! Bien, aleluya. Los quiero felicitar porque hay como 300, hicieron más bulla que 1500 en la misa de 10 de la mañana. Así que un aplauso para ustedes. En realidad, nuestro Señor vive. Es un Dios vivo, es un Dios cercano. Y todo nos apunta a eso. Quiero que se fijen en el cirio pascual. Quiero que el día de hoy no olviden esa imagen. Esa imagen te sacará del momento más oscuro que puedas llegar a pasar en tu vida. Esto representa la Pascua, la resurrección de tu Dios, de mi Dios, que está vivo. Pero vemos que para los discípulos, el que llegó primero al sepulcro, no fue tan fácil darse cuenta que Jesucristo estaba vivo. Para ellos, les tomó tiempo poder interpretar los acontecimientos. Vienen de una semana ardua, de muchas cosas, muchos eventos, desde el momento que entró Jesús a Jerusalén, con vítoras, con aplausos, luego fue sentenciado, luego fue humillado, fue sentenciado injustamente, lo crucifican y ahí se terminó la historia para ellos. Hasta ese momento ellos no entendían. Aún hoy escuchamos que resucitó y aún no entienden las Escrituras. Obviamente empiezan, después del camino de Maús, a entender y a comprender los eventos según su propia experiencia de comunidad. Lograron entender que Jesús era el Cordero Pascual, aquel que miles de años atrás habían tenido que inmolar para ser salvos de la esclavitud, salvos de la muerte y liberados al desierto hacia la tierra prometida. Lograron entender que ese era Jesús. También lograron entender que Jesús era el siervo sufriente, aquel que hablaba Isaías, que me escupirán, que me bofetearán, que me traspasarán. Lograron entender que ese era Jesús de Nazaret. También lograron entender que Jesús era aquel al que se refería el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El buen pastor. Lograron entender eso. También lograron entender
que Jesús era la piedra angular, la cual había sido rechazada por los arquitectos. Eso no lo entendieron la mañana de la Pascua. Tomó tiempo para entender con quién era que se habían encontrado, con quién era que habían caminado por 3 años. Y cuando lograron entender eso, se dieron cuenta que Jesús trajo sentido a todos los eventos que habían sucedido en el pueblo de Israel desde la esclavitud. Ese mismo Jesús de Nazaret, que le trajo plenitud al pueblo de Israel y le trajo sentido a cualquier acontecimiento triste del pueblo de Israel, puede traer sentido a tu vida si caminas con Él. No lo tienes que entender hoy. No tienes que tener un máster en teología sobre Jesucristo hoy. Nomás corre hacia Él y camina con Él. Y hoy estamos aquí. Quizás no llegaron corriendo, pero estamos aquí, caminando, llegamos aquí. Pero quizás como María Magdalena hemos llegado en la oscuridad, dice la Escritura. Llegó al claro oscuro, ese amanecer que un poquito claro, un poquito oscuro. Y yo creo que todos, si somos sinceros, llegamos aquí así, incluyéndome a mí. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Sí resucitó? ¿Es cuento chino? Como decimos nosotros. Ese claro oscuro es parte de ese caminar hacia la luz, porque no puede llegar uno a la luz si no está en la oscuridad. Cuando ya está en la luz, ya está en la luz. María Magdalena venía de la oscuridad con dudas, con tristeza, desconcertada, con poco de fe, porque Jesucristo ya les había dicho que iba a resucitar, mas sin embargo su reacción fue correr del sepulcro a los discípulos y regresar con ellos. Y un poco más adelante en la Escritura nos cuenta cómo tuvo un encuentro con Jesús. Seamos como ella, busquemos a Jesús. Quizás no lo vamos a encontrar en el primer intento o en el segundo, pero lo encontraremos. Y ese encuentro que ella tuvo por 3 años de discipulado con Jesús de Nazareno se convirtió en un encuentro con Jesucristo resucitado. Y su vida de María Magdalena tuvo sentido. Seamos como Pedro. No que corramos despacio como Pedro, seamos como Pedro, que llegó al sepulcro y vio las señales, vio el lienzo en el piso, vio el sudario dobladito, así como cuando doblamos los corporales en el altar. Siempre me recuerdo de ese momento. Cuando lo estoy doblando, recuerdo el sudario de Cristo, que Cristo se tomó su tiempo para dejarlo en el sepulcro vacío. Pedro logró entender la señal. De aquí no se robaron el cuerpo. Aquí Jesucristo resucitó y nos ha dejado esta señal. Y el día de hoy Jesucristo nos sigue dando señales en nuestra vida. Seamos como Pedro, escuchemos las señales, veamos alrededor y que todas las señales nos apunten a un Cristo resucitado. ¿Qué hizo Pedro? Después de leer las señales, después de entender que había resucitado, lidera a los demás a ese entendimiento. Si tú ya has tenido un encuentro, si tú ya sabes quién es Jesús, si Jesús ya camina a la par contigo y tú con Él, lidera a otros a ese caminar. Lidera a tus hijos. Siempre nos quejamos, ya no tenemos sacerdotes, no hay sacerdotes, no hay sacerdotes. Pero es que los sacerdotes salen de una madre que lidera a su hijo hacia Jesús desde
El mundo está al revés y nos quejamos de tanta injusticia, nos quejamos de la pobreza, nos quejamos de la guerra. Seamos líderes que guiamos a futuras generaciones a la paz que nos da Jesús resucitado, como lo hizo Pedro aquel día. Y también seamos como el discípulo amado, obediente, porque tomó una acción de obediencia hacia aquel en el cual Jesús había querido fundar la iglesia, a Pedro. ¿Se imaginan la escena? Llega el discípulo, ve lo que ve, pero espera respetuosamente a que Pedro, el primer papa de nuestra iglesia, entre al sepulcro. Eso es respeto por la iglesia. Seamos como ese discípulo. Yo sé que todos aquí también hemos criticado a la iglesia en algún momento de nuestra vida. Cambiemos esa actitud. Somos la iglesia. Si criticamos a la iglesia, nos estamos criticando a sí mismos. Aquel discípulo se dejó guiar por Pedro y dice la escritura que vio y creyó. Déjate guiar por la iglesia. Continúa caminando con la iglesia el ciclo litúrgico. Déjate guiar por Pedro y creerás como aquel discípulo. No sé si se fijaron, pero en el pequeño pasaje que escuché, que leí, mencioné el verbo correr como 6 veces. A la experiencia de Jesucristo resucitado se llega corriendo, no tutuleando, no dando un paso adelante y 2 atrás. Corre a Jesucristo resucitado, siendo discípulo, siguiéndolo, aprendiendo de Él. ¿Vives sus palabras? ¿Practicas sus enseñanzas? ¿Te confiesas cuando estás al tanto de un pecado grave y mortal? Eso es correr a Jesús. Tomar oportunidad de lo que la iglesia que Él fundó en Pedro nos ofrece. Litúrgicamente, con su palabra, con los sacramentos, con la comunidad. Ahí encuentras a Jesús. Corre a Él. Sigue los siglos. Estás aquí. Y eso quiere decir que has seguido los siglos. Quiere decir que tienes fe. Quiere decir que conoces quién es Cristo. Reconoce que está vivo. Reconoce que está a la mano a pedir de boca en su iglesia, la Santa Iglesia Católica, la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga esta Pascua, que estos 50 días de celebración llenen tu corazón de ardor por conocerle, por buscarle y por correr a Él. Jesucristo ha resucitado. ¡Ha resucitado! ¡Claro que sí!